Buenas noches, apreciadas estudiantes. Bienvenidas al cuarto encuentro de acompañamiento tutorial de práctica pedagógica número 1. Entonces, hoy vamos a abordar la explicación a retomar, ¿no? La explicación de la plantilla de trabajo. Vamos a abordar el tema de la entrevista, que es una de las actividades que ustedes tienen que realizar para esta entrega. En su orden, pues también vamos a dejar un espacio para dudas e inquietudes que se puedan generar a partir pues de la temática que vamos a abordar. Y finalmente, pues concluiremos con este encuentro. ¿Listo? Entonces, ese será el orden que manejaremos para poder desarrollar el cuarto encuentro. Alguna de ustedes, si tiene algo para anexar, pues lo puede escribir a través del chat y al final revisaremos para mirar también pues lo que ustedes deseen tomar como, como temática que se deba abordar en este espacio. ¿Listo? Entonces, les voy a pedir un favor cuando si alguien escribe en el chat, pues que ustedes también me ayuden a revisar. Listo, y me comenten porque voy a estar proyectando. Entonces, de repente alguien escribe y se me queda alguna cosita sin leer. Listo, entonces, para que por favor me colaboren. De igual manera, ustedes también están incluidos, ustedes están habilitados, perdón, para admitir el ingreso a la sala por si alguna de las compañeras tiene dificultades, necesita salir y volver a ingresar. Listo, para que ustedes también ayuden a estar pendiente, pues como esta parte. Recuerden que somos un equipo de trabajo y el objetivo es apoyarnos entre todos para poder sacar adelante este proceso tan bonito llamado práctica pedagógica. Bueno, tenemos entonces la participación bueno, sí, la participación de varias compañeritas de práctica pedagógica 1. Listo, entonces vamos a continuar. Me dicen si estamos proyectando bien. Bueno, en este caso, el tema que abordaremos es la entrevista. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que en el desarrollo de esta actividad ustedes tienen un espacio donde van a aplicar una entrevista al docente titular del grado en el cual ustedes están realizando la práctica pedagógica. Y que si bien hay que tener en claro qué es una entrevista, qué tipo de entrevista van a manejar, cuáles son las características y cómo se debe organizar, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que una entrevista es una charla, es un diálogo ameno, ¿cierto? Que se debe disfrutar, que debe arrojar unos resultados significativos para que nosotros a partir de esa información podamos seguir trabajando. Entonces, cuando hay una entrevista, hay un tema de interés, hay un tema determinado, ¿sí? Pero como entrevistadores, nosotros siempre debemos tener un objetivo, un propósito de qué es lo que queremos realizar, qué es lo que queremos conseguir con la información que vamos a obtener de ese entrevistado. ¿Listo? Entonces, la entrevista a manera de definición tenemos que es una conversación que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. ¿Por qué se hace la diferencia entre conversar y entrevistar? Porque resulta que la conversación nosotros la podemos iniciar en cualquier momento sin ningún propósito o fin determinado. ¿Sí? Sí, a veces pasa que estamos en la calle o pasa que estamos, contextualicémoslo en lo pedagógico, pasa que salimos al descanso, ¿sí? Al recreo y de repente nos cruzamos con un docente, con un estudiante y surgió una conversación. Sí, entonces esa conversación se va hilando, pero resulta que no es, yo no tenía un propósito como tal, sino que se dio porque nos encontramos, porque cruzamos y porque de repente hubo una temática en común que decidimos compartir.
Mientras que la entrevista tiene como tal un objetivo, porque el entrevistador ya tiene organizada toda la entrevista, todas las preguntas que va a realizar, hay una temática, hay un propósito, ¿sí? Esa entrevista va a estar organizada, va a tener una estructura y va a haber una preparación de antemano, ¿sí? Entonces ahí es donde hacemos la gran diferencia. Ahora bien, la entrevista es una de las técnicas que se utiliza en la investigación. Recuerden que ustedes en este momento están en un proceso de práctica pedagógica de observación. Sí, que si bien ustedes son las personas directas que están recopilando la información, que están obteniendo de ese grupo con el cual se encuentran realizando su práctica pedagógica, de ese grupo de estudio. Entonces, además de la observación, ustedes están utilizando también lo que es el diario de campo, donde registran cada uno de los detalles, cada una de las acciones, comportamientos y todo lo que se puede observar, ¿cierto? En ese salón de clases, en esa institución educativa y dejan un registro muy organizado con toda la descripción, donde también tienen un espacio para la interpretación y donde también pueden consultar algunos autores que manejan la temática de la observación que ustedes realizaron. ¿Sí? Pero anexo a eso también van a manejar la entrevista, ¿sí? Porque ustedes necesitan recopilar información. Ahora bien, una cosa es lo que ustedes observan y otra cosa es el resultado de realizar la entrevista con el docente titular, qué tipo de información encontré y cómo puedo confrontar las dos partes, ¿listo? Dentro de eso tenemos diferentes tipos de entrevista. Entonces, entre las entrevistas nosotros encontramos las que se pueden realizar cara a cara. ¿Qué significa cara a cara? Que el entrevistado y el entrevistador se citan, ¿cierto? Han agendado, hicieron una cita y se encontraron en un determinado lugar. ¿Qué se recomienda? Que esa entrevista, ¿sí? Sea planeada, sea estructurada, donde nosotros tengamos ya organizada nuestra lista de preguntas que vamos a realizar, que bien, no la vamos a hacer textual. No es coger la hoja y bueno, cómo dice la pregunta o memorizarla, no, tiene que haber una fluidez, tiene que haber un dominio del tema, usted tiene unas preguntas organizadas, pero son su soporte, son su estudio, pero que usted dice, yo tengo certeza de manejar esta temática y sé las preguntas que yo quiero realizar. Ahora sí, dentro de esas recomendaciones, eh, siempre empiecen por lo más fácil, ¿sí? Por la pregunta más fácil para esa persona entrevistada. De hecho, se empieza con el saludo, tratamos de armonizar el espacio, de ambientarlo, de preguntar a esa persona cómo está, una pequeña reflexión en torno a su campo laboral, ¿sí? Y de ahí vamos como conectando con la temática que queremos abordar e iniciamos con las preguntas que son de fácil respuesta para estas personas y a medida que avanza el diálogo, a medida que avanza la entrevista, pues ustedes van a ir subiendo el nivel de complejidad de las preguntas. ¿Por qué razón? Porque ya se ha contextualizado y la persona ya ha entrado en detalle, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con las preguntas? Las preguntas que ustedes van a realizar a esa persona entrevistada deben ser bastante neutras. Es decir, yo no puedo como entrevistador ser subjetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ni tampoco hacer una pregunta con una respuesta adicional, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque yo necesito la información del entrevistado y en ese trabajo, sí, que estoy haciendo, yo no debo permitirme inducir respuestas, ¿sí? Entonces las preguntas tienen que ser bastante neutras, tienen que ser cortas y tienen que ser muy puntuales,
Entonces no voy a extender la pregunta, no voy a divagar, no voy a dar una pregunta confusa, por ejemplo, ¿sí? Tampoco voy a inducir ese tipo de un tipo de respuestas, pues que yo quiero escuchar este tipo de respuesta, entonces yo le hago la pregunta para que me responda como yo quiero, no, porque estaría cometiendo un error. Entonces, yo hago la pregunta desde mi objetividad, sí, desde mi profesionalismo y espero una respuesta y tomo la respuesta que en efecto me están dando, no la que yo desearía escuchar en ese momento. ¿Listo? ¿Qué pasa con las entrevistas? Están las estructuradas, están las semiestructuradas y están las entrevistas libres. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos dice que el material final de una entrevista son las preguntas abiertas o cerradas, ¿sí? Y las respuestas que nos va a dar el entrevistador. Ese es el material que nosotros vamos a obtener después de realizar la entrevista. Entonces, es muy importante que ustedes dentro de ese ejercicio de entrevista, tengan su blog de notas donde ustedes puedan tomar sus apuntes. A veces pasa que las respuestas de las personas pues son muy rápidas, muy cortas o muy complejas y no logramos memorizarlas todas en ese momento porque hay que ser muy realistas. Nosotros estamos escuchando, pero de repente cuando ya vamos a sentarnos a organizar la información, hay cositas que se nos pasan y decimos, ay, ¿qué fue lo que dijo esta persona? No me acuerdo, o cambiamos, ¿sí? Cambiamos algunas palabras por aquello que nosotros deseábamos escuchar en ese momento. Entonces ya cambiaría, ¿sí? El propósito, cambiaría esa esencia de esas respuestas, de esa información que logramos obtener. Entonces, ¿qué se recomienda? Utilizar una grabadora, ¿sí? Pero ustedes recuerden que siempre deben solicitar permiso, que la persona entrevistada debe tener conocimiento de que está siendo grabada, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues ya no va a tener una dificultad porque yo estoy autorizando que se utilice un material donde donde yo como entrevistado estoy suministrando una información. Listo. Entonces nos dice que la naturaleza de unas y otras entrevistas corresponde al tipo de entrevista que usted como entrevistador preparó, ¿sí? Entonces, dentro de esas entrevistas, ustedes les decía anteriormente, tienen estructurada, semiestructurada y también tienen la entrevista libre. En este caso, ustedes no van a aplicar la entrevista libre, sino que van a aplicar otro tipo de entrevista, ¿sí? Ahora, bueno, ustedes están aquí conectadas, quiero saber, entre estructurada y semiestructurada, ¿cuál creen que es el tipo de entrevista que ustedes van a aplicar? Pues yo creería que no será la preparada porque pues de igual manera quien la guía nos suministra las preguntas que nos sirve como de base porque pues la verdad nosotros no, si nos mandan a hacer una entrevista no creo que tendríamos la capacidad de desarrollar todo ese tipo de preguntas que hay aquí. Ujú. Entonces, ustedes van a organizar una entrevista estructurada, ¿sí? Donde hay una guía de entrevista, donde van a tener ustedes una grabadora, donde van a, si es posible, hacer un video, ¿sí? Donde ustedes estén realizando su ejercicio de entrevista. ¿Listo? Ya ustedes tienen los permisos, sin embargo, como les decía, es importante que recalquen en el momento en que van a hacer este ejercicio el hecho de que van a utilizar la grabadora, el hecho de que van a hacer un video, así de que ustedes van a tomar los apuntes, porque ese es digamos que la esencia de esta práctica pedagógica, ¿cierto? Ustedes están recolectando información. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa? Eh, Luzmila dices que nos dan una guía y hay varias preguntas y no me las voy a aprender todas.
Claro, y otras me dirán, profe, en esa entrevista tengo que hacer todas las preguntas que están ahí en la guía. Entonces, aquí es donde ustedes tienen autonomía como entrevistadoras, como esas docentes en formación, ¿sí? De revisar el material y decir, en efecto, yo voy a realizar todas estas preguntas o van a decir, no, yo voy a seleccionar las preguntas como más relevantes porque sé que a raíz de ellas se va a llevar una secuencia y se va a desplegar otra serie de preguntas, ¿cierto? Que van encaminadas pues hacia el mismo propósito. Entonces, se trata de eso, de que ustedes puedan identificar cuáles son las preguntas que van más con el trabajo que ustedes tienden a desarrollar, que cumple con el objetivo que ustedes tienen para su práctica pedagógica. Ya ustedes en este momento llevan un proceso, yo sé que muchas vienen de que los niños estuvieron en vacaciones, que tuvieron pues su espacio de semana institucional, que tuvieron semana pues de actividades propias de las instituciones educativas y que ha sido poco el tiempo que han podido compartir directamente con los niños y niñas de los grados donde fueron asignadas para su escenario de práctica, pero que sí, que es cierto también que ya han compartido, aunque han sido pocos los espacios, ya han tenido ustedes la oportunidad de compartir con esos niños y niñas, de poder observar. ¿Sí? Y ustedes ya van identificando cuáles son las dificultades, cuáles son las problemáticas que se están presentando en esa aula de clases, ¿sí? Con esos niños y niñas que corresponden a ese grado. Entonces, si yo soy estudiante y digo, bueno, yo ya empiezo a identificar cuál es la problemática que se está presentando, pues yo voy a organizar mi entrevista en relación a esa dificultad que yo he logrado identificar. Entonces, si yo ya tengo un propósito, ¿sí? Si yo aquí en esta primera práctica pedagógica, porque es aquí donde ustedes empiezan a identificar la problemática sobre la cual van a trabajar su proyecto más adelante, su proyecto de acción pedagógica, entonces esa entrevista la van a encaminar a ese tema, a esa problemática que ya ustedes visualizaron. ¿Sí? Entonces, para la entrevista ustedes van a identificar cuáles son esas preguntas que en efecto aportarían a la investigación que ustedes ya están proyectando desde este momento. ¿Listo? Bueno, les decía que hay tipos de entrevistas, ¿cierto? Pero entre esos también vamos a identificar cuáles son las entrevistas que hay. Está la entrevista presencial, está la entrevista a distancia, está la entrevista individual, está la entrevista en panel, está la entrevista en grupo, están las entrevistas encadenadas, la entrevista estructurada y la entrevista de competencias. Resaltamos aquí la entrevista estructurada, ¿cierto? Porque ya viene una organización, viene un propósito, pero también esta entrevista que ustedes van a realizar es presencial. ¿Sí? Entonces, no me vayan a decir, no, yo voy a hacer la entrevista a distancia, no, yo voy a hacer la entrevista individual, o, o puede pasar que como hay bastantes estudiantes ubicados en las mismas instituciones, digan, no, yo voy a hacer la entrevista en grupo. No, porque el ejercicio aquí es individual. Anexo a eso, pues que cada una de ustedes, si bien coinciden con la institución educativa, muchas se encuentran en diferentes sedes o si han coincidido con la sede, pues se encuentran en diferentes grupos. Ahora bien, en el caso hipotético de que se encontraran dos docentes en formación asignadas en un mismo escenario de práctica pedagógica, pues cada una debe desarrollar su ejercicio de entrevista. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque pues cada uno tiene una perspectiva diferente, tiene un objetivo muy diferente el uno del otro y porque tal como usted lo mira ese niño o a esa niña o a ese grupo, sí, es su perspectiva, no es igual a la de otra compañera, entonces van a trabajar de esa manera. Ahora bien, ¿qué pasa con la entrevista presencial? Que a mí me permite borrar, eliminar esas barreras entre el docente titular y el docente en formación.
¿sí? Van a llegar a ese espacio donde van a poder dialogar, donde ustedes van a poder compartir con el docente, ¿cierto? Poder trabajar en otro espacio, poder conocer, o sea, permitirse el conocer, el compartir con ese profesor o profesora en, ¿en qué les digo? En un escenario diferente al aula de clases. ¿Por qué razón? Porque el propósito de hacer la entrevista es que ustedes logren agendar una cita, no en el horario en que el docente se encuentra laborando. ¿Por qué? Porque él va a estar más preocupado por cómo se están comportando los niños, por no dejarlos solos, porque porque tiene que cumplir con el desarrollo de unas actividades. Entonces, esta actividad es muy importante que ustedes la manejen en contrajornada, ¿sí? ¿Por qué en contrajornada? Porque ustedes van a elegir un espacio donde el docente esté tranquilo, donde no se sienta presionado, donde no esté preocupado por que el niño se le cayó, que se le golpeó, que continúa con la siguiente actividad o sí, porque debe cumplir con sus demás compromisos. Entonces, importante agendar un espacio que sea un ambiente tranquilo, ¿sí? Que sea un ambiente muy tranquilo, muy transparente, que no haya contaminación de sonido, ¿sí? Que se pueda escuchar, disfrutar ese momento. Entonces, donde usted le genere confianza a su persona entrevistada, pero como les decía anteriormente, sin que usted vaya a inducir esas respuestas, ¿no? Se tiene que ser bastante objetivo, bastante claro, bastante puntual en lo que está realizando. ¿Listo? Y tener dominio del tema. O sea, ustedes no van a llevar la hoja, ¿sí? Ah, bueno, entonces primera pregunta y la van a leer de manera textual. No, ustedes deben manejar esa fluidez. Hay que preparar muy bien esa entrevista. ¿Listo? Entonces ya ustedes tienen una guía que a partir de ello, pues ustedes van a poder realizar su ejercicio. ¿Listo? Bueno, en relación a la temática, la entrevista que ustedes van a aplicar, ¿por qué no vamos a profundizar en otro tipo de entrevistas? Porque en este caso estamos haciendo énfasis en la entrevista que ustedes van a llevar a cabo. ¿Listo? Quiero compartir con ustedes entonces unos videos que son en relación a la entrevista. Entonces, primero vamos a mirar, ¿cierto? A realimentar qué es la entrevista y cuáles son sus principales características. Entonces, voy a proyectar y ustedes me confirman si se escucha. Ay, caramba. Ahí tengo una chiquita de pesar porque como no han plagado, que no comiendo. Mala moña. No se escucha, profe. Bueno, muchas gracias. Ya reviso. Sí.
Aprendiendo con Dan. ¡Hey! ¿Qué onda? Hoy hablaremos sobre la entrevista y sus características. Veamos de qué se trata. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es una conversación entre dos o más personas para obtener información, en donde se utilizan preguntas para abordar el tema a tratar. En una entrevista siempre habrá dos actores, una persona llamada entrevistador y otra llamada entrevistado. El entrevistador es la persona que realiza las preguntas, genera un ambiente de confianza y por lo general lleva un formulario de preguntas para poder guiar el tema. Por otro lado, el entrevistado es la persona que se encarga de contestar las preguntas, sabe o tiene conocimientos previos de lo que se va a hablar y por lo general debe contestar de manera clara y completa para generar una buena información. Existen diferentes tipos de entrevista. Aquí tengo algunos ejemplos. Tenemos la entrevista laboral, que se utiliza para contratar a un empleado. La entrevista clínica, en donde un paciente es entrevistado. También tenemos la entrevista de medición o de encuesta, que se utiliza para recabar o medir datos. Y la entrevista periodística, la cual cubre un hecho o suceso. Una entrevista puede estructurarse según el tipo de pregunta que la contenga. Por ejemplo, preguntas abiertas, preguntas cerradas o preguntas mixtas. Las preguntas abiertas son aquellas que generan una respuesta amplia, ayudan a conocer con profundidad el tema y por lo general el entrevistado puede dar una opinión del tema. Las preguntas cerradas son aquellas preguntas que generan una respuesta concreta del tipo sí o no. Por lo general, no se puede dar alguna opinión del tema. Finalmente, las encuestas que llevan preguntas mixtas son aquellas que están compuestas por preguntas abiertas y cerradas. Recuerda que una entrevista se establece en un tiempo y lugar determinado y se aborda un tema desarrollado en preguntas. Espero te haya servido la información. Si te gustó el video, comparte y dale like. Yo soy Dan y nos vemos en otro video. ¿Para qué un celular nuevo? Si Bueno, yo creo que con ese video podemos realimentar, ¿cierto? El tema de lo que es la entrevista y cuál es la finalidad, ¿cierto? ¿Cuál es ese propósito que tenemos a la hora de realizar este ejercicio que pues tiene que ver todo con su práctica pedagógica? ¿Listo? Voy a compartir la segunda parte de ese video, que son los pasos, ¿listo? Y una vez terminemos de presentar el video con los pasos para poder realizar una entrevista, pues me gustaría escucharlas a ustedes,
escucharlas respecto a este ejercicio. Ya han realizado alguna entrevista en alguna oportunidad. Si ustedes quieren compartirles orientaciones, experiencias a sus compañeras, o si todavía se sigue generando alguna duda sobre cómo van a realizar el ejercicio, entonces para que estemos atentas al video, listo, y posteriormente pues podamos dialogar en torno a ello. Una entrevista es una herramienta que nos permite obtener información sobre algún tema en específico. Esta consiste en una conversación entre dos o más personas, donde hay un entrevistador, es decir, quien realiza las preguntas, y el entrevistado, que es quien las contesta. Para poder realizar una entrevista, es necesario prepararnos adecuadamente, por lo que debemos realizar los siguientes pasos. Paso 1. Debemos decidir sobre qué tema será nuestra entrevista, ya sea sobre deportes, pasatiempos, música u otros. Paso 2. Debemos elegir a quién deseamos entrevistar. Paso 3. Después, debemos formular las preguntas para la entrevista. Estas deben ser claras y acorde al tema elegido. Paso 4. Debemos elegir la manera en que vamos a guardar la información que obtengamos en la entrevista, ya sea de forma escrita, grabación o un video. Paso 5. Antes de realizar la entrevista, debemos asegurarnos de que la persona desea ser entrevistada y que contamos con su consentimiento. Paso 6. Al realizar la entrevista, debemos ser amables, escuchar con atención y no interrumpir a nuestro entrevistado. Paso 7. Al finalizar, debemos revisar la información obtenida y trasladarla de manera escrita, esto en caso de que se encuentre en una grabación o un video. Recuerda que si realizamos la entrevista por videollamada o alguna otra plataforma digital, debemos asegurarnos de que la persona que vamos a entrevistar cuente con internet y los medios necesarios, es decir, un celular, una computadora o algún otro dispositivo electrónico. Bueno, entonces ahí miramos los dos videos sobre la entrevista, cuáles son las entrevistas, los tipos de entrevista, las características y los pasos que ustedes van a tener en cuenta para poder realizar su ejercicio, ¿cierto? Recuerden que ustedes van a ser los entrevistadores y van a tener pues a su entrevistado, que es única y exclusivamente el docente titular del grado donde ustedes están realizando la práctica pedagógica. ¿Listo? Es importante que tengan entonces en cuenta el propósito de la entrevista, cuál es el tema que ustedes van a entrar a abordar y cómo se van a ir proyectando ya dentro del desarrollo de esta práctica. Entonces,
Me gustaría aquí escucharlas a ustedes. Bueno, tenemos entonces a Alexandra, tenemos a Karina, a Yorleni, está Luzmila, también está Natalie. Entonces, a ver, hay unita de ustedes que tienen el micrófono abierto, ¿cierto? Entonces también vamos a ver cuál ustedes se anima a compartirnos su aporte. Bueno, a ver, escuchamos acá. Vamos a escuchar a la compañera Natalie. O alguna compañerita que esté ahí que desee realizar su aporte, que nos comparta. Parece que me han dejado solita por acá. Profe, no la hemos dejado solas. Por favor, me repite la pregunta, es que no se entendió bien porque había como interferencia. Ok, bueno, entonces les recuerdo que estamos abordando el tema de la entrevista, que es un ejercicio que ustedes van a realizar, ¿cierto? En esta fase, en esta unidad, y que debe estar muy bien organizada. Entonces, quiero saber en este momento si ustedes ya han realizado su ejercicio de entrevista en alguna ocasión, si ya han adelantado la entrevista de esta actividad, si ya tienen claridad sobre digamos, la temática en la cual ustedes quisieran como hacer énfasis. ¿Sí? Una temática en la que ustedes digan, esta es la problemática que se está presentando en el salón de clase y quiero empezar a trabajar este tema, a recopilar información, ¿sí? Entonces, a ver cómo todas esas cositas, cómo se sienten ustedes para realizar esa entrevista. Mm, si tienen dudas de cómo hacerla, o les decía, bueno, si ustedes ya en alguna oportunidad han tenido el, digamos, el espacio de hacer una entrevista, cómo les fue, recomendaciones que les quieran compartir a sus compañeras. Entonces, todo en relación al tema es bienvenido. Ok, bueno. Bueno, hasta el momento no he tenido pues experiencia de alguna entrevista, pues no recuerdo. De que si ya se realizó la entrevista de esta actividad, pues aún no, porque pues no hace mucho entramos y pues en mi caso he estado hablando con la profesora, he estado sondeando el terreno
para ver qué tan viable es, porque pues no todos los profesores pues van a querer una entrevista, ¿sí? Entonces, bueno, ella me dijo que sí, quedamos en que el próximo sábado ella me podía atender porque ella estudia, ella está haciendo un diplomado, bueno, ella está estudiando, aparte ella está estudiando, entonces ella me dijo que me podía atender el sábado. Entonces, estoy pues a la espera de eso. En cuanto a los puntos de la entrevista y de pronto como a la problemática como tal, pues he ahí el detalle, no sé qué podría ser una problemática, pues, o qué podría, no sé, de pronto niños que tengan dificultad en aprender será una problemática, la verdad, y sí, pues no me corcharía en ese momento, me corcharía porque la verdad, en la observación que he realizado durante la práctica, pues puedo, y hablando con la profesora, pues se puede decir que 2 niños de ellos pues pierden el año. Uno porque realmente uno de ellos no realiza nada, no sé si eso será una problemática, y el otro pues porque no tiene un apoyo, el niño trata de hacer las cosas, pero realmente no tiene un apoyo de papá y mamá en casa, entonces pues no sé. No sé ahí sí cómo organizar, cómo cuadrar, no sé si literalmente uno no va a ir a decir, vea, pregunta por pregunta, uno no va a ir a decirle a la profesora, mire, cuáles son los proyectos transversales que se van a desarrollar en la institución, o qué problema, o cómo participaría usted. Bueno, yo qué sé, en los equipos de trabajo en el área académica para generar un proyecto, para realizar algo. Entonces, no sabría. La verdad, yo creo que es muy difícil uno decirle, vea, profe, es que lo voy a hacer así, así, así. Si a la hora de uno ir y realizar la entrevista, uno lo va a desarrollar de otra manera. Entonces, ahí sí, no sé. Bueno, claro que sí, y por eso la importancia de que ustedes realicen sus aportes, ¿cierto? Y yo entiendo muy bien cuando tú dices, no todos los profesores van a aceptar una entrevista. Claro, si tú llegas y le dices, profe, le voy a hacer una entrevista, tengo un trabajo de mi universidad y ya lo dejas como que ahí, entonces como que el docente va a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Em, no, yo no estoy para una entrevista o yo tengo otras ocupaciones, no tengo tiempo. Sí, te lo pueden decir, les pueden dar esas respuestas a ustedes, pero entonces hay que saber llegarle a estos docentes y explicarles, o sea, cuál es la intención de esta actividad y para que ustedes tengan claridad de cuál es la intención, cuál es el propósito, y es que ustedes están realizando una práctica pedagógica que que la iniciaron en este semestre, pero que ustedes más adelante le van a dar continuidad. Entonces, tú, tú le vas a explicar esa parte, bueno, estoy en un proceso de formación, me estoy preparando como licenciada en pedagogía infantil, quiero aprender de su experiencia, ¿sí? Quiero fortalecer, bueno, cada conocimiento que he logrado adquirir, también quiero aportarle al proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas. Entonces, como tú dices, utilizaste una frase y es abonando el terreno, ¿sí? Entonces, ese ejercicio que estás realizando es muy, muy acertado. ¿Por qué? Porque ya estás como hablándole a ella, ya estás trabajando esa parte, ¿sí? Para que no sienta esa presión de que, ay, me van a preguntar y bueno, ¿qué van a hacer con las respuestas que yo dé? Porque ese es como el temor de muchos de los docentes. Bueno, yo voy a responder esto y ¿será que me van a evaluar a mí? ¿Sí? Me van a calificar, que no es malo, ¿no? El evaluar, pero que muchos de los compañeros docentes como que se niegan a una entrevista porque pues pueden pensar que es eso y en realidad esa no es la intención. Entonces como que dejar claridad de que el propósito de esta entrevista que ustedes van a realizar es para su ejercicio de como docentes en formación.
¿sí? Que van a ir recolectando información para poder crear, para poder construir su proyecto de acción, de acción pedagógica, ¿sí? Y que esas respuestas que ustedes van a recolectar no van a ser compartidas a otras personas, sino que van a ser exclusivamente para ustedes porque es el trabajo que van a ir organizando poco a poco. Entonces, como que aclarar esa parte para que el docente no tenga dificultad. Ahora bien, un video va a ser más difícil de obtener que una grabación, ¿sí? Pero entonces ser muy responsables en el hecho de que ustedes van a grabar la entrevista, ¿sí? Pero que solamente la van a utilizar para poder desarrollar sus actividades y que esa entrevista, esa grabación no se va a divulgar, sino de que generarle al docente esa confianza y esa tranquilidad de que, bueno, una vez terminé la entrevista, ustedes van a borrar esa información. ¿Por qué? Porque ya han dejado su registro en las respuestas que van a organizar ya en su plantilla de trabajo, ¿sí? Entonces, ese tipo de, digamos, de recursos que ustedes van obteniendo, pues no son para divulgar, no son para otro tipo de manejo. ¿Listo? Entonces ya cuando ustedes logran aclarar esa parte y logran pues que el docente comprenda que ustedes tienen un propósito única y exclusivamente pedagógico, ¿sí? Correspondiente a su formación, pues entonces quizá haya más tranquilidad a la hora de poder dar este espacio y poder decir, bueno, sí, voy a dar una entrevista. ¿Listo? Partiendo por ahí. Ahora, tú me decías, bueno, yo no sé cuál es la problemática, todavía no la identifico. Claro, estamos apenas empezando con ustedes. Ay, se me apagó el computador. Estamos empezando apenas con ustedes y pues a la fecha ustedes todavía no tienen organizado o un problema no está definido como tal, ¿sí? Y no lo estoy solicitando en este momento como para aclarar, pero sí ustedes ya han logrado observar diferentes situaciones que se van presentando en el aula de clases y hay unas que como que son reiterativas y entonces uno como observador se hace la pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sí, y me empieza a despertar a mí como ese interés por descubrir, por consultar, por preguntar, bueno, y tratar de ir profundizando. Tú decías que en este momento que aún no se ha terminado el periodo escolar, ¿cierto? Ya se tiene noción de que hay 2 niños que van a perder su año escolar, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que un problema en investigación eh, hace referencia a una pregunta, ¿cierto? Sobre algo que en el momento nosotros no conocemos. ¿Sí? Y que a raíz de esa pregunta nosotros buscamos una respuesta que me lleve a mí a seguir investigando o a seguir profundizando, sí, tratando de encontrar más información sobre esa temática. Entonces, más adelante, esa va a ser la pregunta problema o sí, que ustedes van a identificar. Entonces, en este caso, si bien no hay una problemática definida, tú ya puedes ir mirando por qué razón estos niños, sí, presentaron bajo rendimiento. Entonces, ¿a qué se debe? ¿Será que la estrategia, la metodología de la docente no está funcionando? Pero entonces solamente son 2 niños, ¿sí? Que no le quita importancia porque todos los niños son importantes, pero en relación con la cantidad de estudiantes en ese grupo, bueno, ¿por qué la metodología funciona en los demás niños y por qué no está funcionando en ellos dos? O no, no es la metodología. ¿Qué estará pasando con ese niño? ¿Sí? ¿Será que él sí tiene el apoyo de sus padres? ¿Será que en casa sí le realizan el acompañamiento? Entonces, mira que un docente aprende
a conocer a sus estudiantes y a conocer la familia, ¿sí? Entonces, esa es una muy buena fuente porque tú ya vas a empezar a decir, bueno, los niños están presentando dificultades y en esa entrevista puedes abordar temas como la metodología, como la estrategia, el modelo pedagógico que está manejando esa docente, ¿sí? Pero también puedes agregar preguntas sobre la familia de estos niños, si cuentan con el apoyo, viven con mamá y papá, porque todo eso influye. ¿Listo? Si tiene más hermanitos, si es hijo único, porque nosotros en este momento estamos haciendo una recolección de información, ¿sí? Recolección de datos para que más adelante ustedes ya vayan definiendo como tal cuál es el tema que van a trabajar. Entonces, esto es amplio, en este momento es amplio. Tengan en cuenta, como les decía, ustedes están iniciando este proceso de práctica pedagógica, están en su, ¿qué es? Ejercicio de observación y claro, ahorita hay muchas cosas, es como lo macro, ¿no? Entonces ahorita tenemos eh, varias cosas de donde agarrarnos, pero entonces, ¿cómo lo vamos a ir definiendo? Y esa entrevista a ustedes les va a dar muchas herramientas para lo que van a ir construyendo poco a poco. ¿Listo? Ahora bien, tú, antes de terminar, pues tú nos decías, bueno, tampoco es ir a leer la pregunta tal cual como está ahí. Y tienes toda la razón, y yo creo que se lo mencionó antes también, en que no se vayan a ir a ese punto de que, ay, tengo la pregunta aquí escrita, ¿sí? Y la voy a leer tal cual. No, tú puedes tener tu hojita, yo le llamo el pastel, no sé cómo le llaman ustedes, donde tienen su borrador ahí con las preguntas que van a realizar. Pero entonces ustedes disimuladamente, en ese, demostrando pues como su dominio, su fluidez, ¿sí? Van a hacer esa pregunta, no leerla textualmente, sino que van a tomar la idea y ya ustedes en ese diálogo que están teniendo, ¿sí? Para que no sea algo forzado, sino que sea algo fluido, entonces hagan su pregunta, ¿listo? Sin que sea pues como tan de lectura, ¿vale? Y bueno, Jorleni, muchísimas gracias por tu participación. Vamos a escuchar a otra compañerita. A ver, ¿a quién más tenemos por aquí? Ya Jorleni participó, a Luzmila la hemos escuchado en esta noche. Natalie, cuéntanos. Natalie, tienes la manito levantada, dinos. Tienes el micrófono apagado también. Ya, profe, qué pena, es que tengo inconvenientes con mi teléfono. Ya me pude conectar. ¿Sí me escuchan? Sí, señorita, te escuchamos muy bien. Bueno, profe, con respecto a lo de la entrevista, pues anteriormente en otro curso también es una entrevista que nos tocó entrevistar a un docente y a un coordinador de una institución, ¿no? Ujú. En el momento, pues fue satisfactorio el resultado porque como tal, pues se dio respuesta a las preguntas y pues los profesores demostraron pues como gran en hacer las respuestas coherentemente.
yo ya hablé con mi profe para la solución de las entrevistas, entonces mañana dijo que me daba un espacio para poder hacer la entrevista. ¿Por qué mañana? Porque pues estamos como ya terminando año, ¿no es cierto? Entonces los profes están como en ese momento muy saturados de trabajo. Entonces ese fue el espacio que ella me brindó mañana para hacer esta entrevista. Y perfecto, porque les mencionaba a ustedes, la idea no es ocupar el espacio, el tiempo, digamos, laboral de los docentes, sino al contrario, eh, hablar con ellos, ¿sí? Y con el consentimiento, pues, que generen, buscar un espacio que sea fuera de lo laboral, porque eso también va a ayudar a que la entrevista sea más armoniosa, ¿sí? Que tenga un mejor resultado. Entonces, que estén tranquilos, que se sienta pues que hay un diálogo ameno, que es bonito cuando uno comparte y hay intercambio de risas, ¿sí? Porque eso de alguna manera va a fortalecer la relación que hay entre ustedes y entre ese docente titular. Recuerden que ustedes lo van a estar acompañando durante 2 años, ¿sí? Que son el tiempo de las 4 prácticas pedagógicas. Entonces, qué bonito el espacio y me alegra mucho, Natalie, que te hayan dado pues como ese espacio y que tú también te lo des para que lo trabajen con tranquilidad. Una recomendación. Aprovecho no solamente para ti, sino para todas, y es que no vayan a ir con el tiempo limitado, ¿sí? Porque a veces uno dice, no, una entrevista de 1 hora, pero resulta que en ese ejercicio de diálogo, ¿sí? Se extendió porque el docente empezó a compartir más información y le pareció bastante interesante, entonces como que teníamos proyectado 1 hora, pero se extendió. Que sea por parte del entrevistado, no hay problema, pero que usted como entrevistador le haya dicho al docente vamos a realizar una entrevista. Hay muchos, no se recomienda pues dar el tiempo, ¿cierto? Cuánto nos vamos a tardar, pero hay personas, perdón, que preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar la entrevista? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a proyectar y vamos a decir, bueno, la entrevista va a durar tanto tiempo, ¿sí? Pero, pero resulta que el docente estaba emocionado compartiendo información y usted llegó y dijo, ay, no es que la entrevista era 1 hora, por ejemplo, y no, ya tengo que terminar, cortemos, no, eso no lo vayan a hacer, no vayan a cometer ese error, por favor, porque pues no sería agradable, ¿cierto? Para la otra persona, pues que la vayan a cortar y recuerden pues que vienen más actividades que hay que realizar y la idea es que ustedes tengan una buena comunicación, tengan una buena afinidad con el docente titular. ¿Listo? Entonces, como que así como se inicia con algo sencillo, con algo básico y van subiendo el nivel de complejidad, asimismo hay que retornar. ¿Listo? Entonces, como que ir cerrando, no dejar temas abiertos, preguntas abiertas, sino que ir cerrando y al final, muy importante que agradezcan, ¿cierto? Agradecer por ese espacio que les han brindado, por la entrevista que aceptaron, por la información que compartieron, por la experiencia. Entonces, como para que todo vuelva a la calma. En recreación se dice, ¿no? Volver a la calma. Entonces, acá también en el ejercicio de entrevistas, volver a esa parte neutral, ¿sí? Y ya dar como ese punto final, concluir una entrevista es muy importante para que haya un buen cierre. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya hay un trabajo adelantado. Felicitaciones, Natalie, Jorleni. Espero que las demás compañeras pues también hayan hecho ese ejercicio de ir como adelantando este paso, de agendar por lo menos esa entrevista, ¿listo? Y que la tengan bien preparada pues para el momento en que la van a llevar a cabo. Bueno, yo creo que en relación al tema de la entrevista, pues no sé si tengan alguna inquietud, pero creería pues que ya el tema es bastante claro, sabemos qué es lo que vamos a hacer, cuál es el propósito, cuáles son los pasos. De igual manera, ustedes saben que queda la grabación
¿cierto? Y que la pueden volver a revisar. Ahora, si ustedes gustan, pues también les puedo compartir el link de los dos videos que miramos, que son bastante didácticos, son muy corticos, son muy puntuales en lo que necesitan ustedes para poder organizar su ejercicio. ¿Listo? Y me voy entonces a la plantilla. Me voy a la plantilla, por aquí la tengo, ajá. Esta es la plantilla que ustedes van a presentar para esta actividad que corresponde a la unidad 2 y que se aborda el tema de reconocimiento de la situación problema. ¿Listo? Entonces, pregunto, ¿puedo continuar con esta parte de la plantilla o todavía, o hay alguien que nos quiera compartir su aporte respecto al tema de la entrevista? Profe, perdón, una pregunta, tengo una pregunta, una inquietud. Cuéntanos, Jorleni. La entrevista que vamos a grabar, bien sea video, bien sea audio, ¿tenemos que transcribirla y pasarla a la plantilla o simplemente miramos a ver dónde la subimos y compartimos el link? Bueno, eso es muy importante, ¿no? Entonces, la entrevista como tal, pues no la van a transcribir, digamos que desde principio a fin. No, ustedes pueden, esos recursos que van a obtener los suben a su carpeta de evidencias de registros fotográficos. Recuerden que ustedes tienen una y lo que hacen es crear una carpeta que diga entrevista y ahí van a compartir ya sean las fotos, ya sea el audio o ya sea un video, ¿sí? Para poder visualizar. En cuanto a la información, digamos que al fondo, van a organizarlo de acuerdo a la plantilla, ¿sí? Ahí se hace a manera de síntesis, entonces ahorita que vamos a proyectar la plantilla, yo pensé que ya estaba proyectando, qué pena, vamos a llegar a esa parte de cuál es la información que ustedes van a suministrar. ¿Listo? Bueno, entonces, a ver. Bueno, ya les estoy compartiendo la pantalla. Ujú. Listo. Ahí ya la están visualizando, ¿verdad? No, señora. Están visualizando la pantalla. Ahí ya. Ya. Ahora no, dígame. No, Y como me dijeron que no se proyectaba, volví a iniciar aquí. déjalo un momentico, profe, para que nos cargue. Vale. Sí, hemos tenido dificultades con la conectividad. A ver, a ver. Ahí ya, profe. Ahí ya se visualiza la plantilla. Sí, señora. De ahora no la visualizo yo. Bueno. Entonces, les decía, esta es la plantilla que ustedes van a... Caramba. Listo, esta es la plantilla que ustedes van a presentar. Mm, 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 mm.
Qué pena con ustedes, volví a quitar la presentación. ¿Por qué razón? Porque se estaba doblando el audio, ¿cierto? Entonces, pues Sí. eso nos interrumpe a la hora de poder proyectar. Dame un momento que ya soluciono esa parte. Ujú. Listo. Ahí ya ustedes le están visualizando. Entonces, ¿qué pasa con esta plantilla? Si ustedes miran a simple vista, pues van a decir es un trabajo bastante extenso. De antemano les aclaro que si bien en la plantilla dice, hay un espacio que dice presentado por, luego está tutor y luego dice número de grupo colaborativo, ¿sí? Recuerden que las actividades de práctica pedagógica son individuales. ¿Qué pasa con esta plantilla? Ustedes al final de su periodo académico van a tener que presentar un informe final. ¿Listo? ¿Qué pasa con el informe final? El informe final consiste en la recopilación de todo lo que ustedes realizan durante este periodo académico, durante esta práctica en sí. ¿Listo? Entonces, de alguna manera lo que se hace es ir recopilando en su plantilla de trabajo las actividades que se van haciendo en las diferentes unidades. Es decir, ustedes en la primera unidad ya trabajaron lo que fue el enlace de socialización de la experiencia del SISU, por cierto, las felicito porque hicieron un buen trabajo, tienen unas experiencias muy bonitas. Yo sé que algunas no tienen su material, pero que trataron pues de recordar lo que realizaron en su momento y realmente pues son experiencias significativas, entonces felicitaciones a todas. Mm, ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí ustedes van a volver a anexar, ¿sí? El link de esa experiencia del SISU. En el momento 2 van a agregar nuevamente el enlace de la carpeta que decía Luzmila, vamos a crear otra carpeta. No, es la misma carpeta de práctica pedagógica. Recuerden que la carpeta se llama así, práctica pedagógica, y separado por el guión deben estar sus nombres y apellidos. Yo he visto algunas carpetas, algunos drive que ustedes me compartieron y no están llevando el orden que corresponde, tienen otra numeración o en algunos casos no tienen ni siquiera la numeración, ¿cierto? Ni los están renombrando como corresponde. Entonces también para que ustedes revisen con detenimiento y traten de organizar su información. Esto se hace ¿por qué razón? Porque en la práctica 2, en la práctica 3, ustedes van a trabajar con esta información que están suministrando desde ya, y en práctica 4 es muy importante que ustedes tengan acceso a toda la información que corresponde a las diferentes prácticas. Entonces, de alguna manera lo que se busca o lo que se pretende es que ustedes vayan recopilando de una vez y no tengan dificultades pues a la hora de que digamos que ya ustedes se encuentren en otra práctica pedagógica y tengan que retomar información, como por ejemplo lo que fue la experiencia del SISU, ¿sí? Que seguramente ustedes en su momento no se percataron pues de guardar la información y ahora pues que se necesitaba retomar esa experiencia, pues muchas decían, no, yo no tengo las herramientas, no tengo los recursos, no tengo pues en sí el documento donde se registró las actividades que yo hice en ese momento. Listo, entonces acá se trata de eso. Bueno, ay caramba. Listo, entonces van a agregar aquí la información. Recuerden que una vez ustedes ingresan esta información aquí, pueden borrar, ¿cierto? Aquello que son solamente orientaciones. Listo, para que no les quede saturado de tanta información, sino que ya se vaya dando forma a sus trabajos. Ahora sí,
En algunos casos dicen, yo no tengo el formato de tal actividad, yo no tengo el formato de plan de trabajo, de diario de campo. Esos ya se les ha compartido a ustedes a través del mismo campus. Sin embargo, del campus y algunos se han compartido pues a través de los grupos que manejamos, ¿sí? Para podernos comunicar. Sin embargo, si no tienen todos los formatos o dicen, bueno, se me borró, se me perdió, ustedes tienen ahí un link donde van a encontrar esa información y van a poder descargarla sin ninguna dificultad. Listo, siempre les he dicho, no van a editar en ese drive porque pues ahí lo puede ver cualquier persona y es una información que usted necesita porque hace parte de su práctica. Entonces descargar y ya sobre el archivo descargado van a trabajar. ¿Listo? La carpeta tiene una estructura, entonces para que ustedes puedan seguir el ejemplo también hay un link y así ustedes pues van a poder también organizar su carpeta de acuerdo a las orientaciones que corresponden. En la segunda parte estaba la identificación del contexto institucional, donde ustedes pues también ya realizaron esta actividad, ya ustedes le entregaron entonces en nombre del estudiante, ustedes en nombre de la institución en la que se realiza la práctica, pues ya ustedes saben muy bien cómo se llama la institución donde ustedes están realizando su práctica pedagógica, ¿listo? El sector si es público o es privado, entonces ya toda esa información ustedes la suministraron tal como se indicó en el anterior encuentro. Bueno, quiero, quiero que ustedes tengan presente porque sí surgió la duda y yo decía tan raro que se genere esta inquietud. ¿Por qué razón? Porque ustedes se encontraban en los formatos que decía docente que acompaña, ¿cierto? Docente que acompaña la práctica pedagógica de la UNAD o, o nombre de la persona o del docente externo. Entonces, su misma palabra, pues, lo decía. Tengan en cuenta que donde dice docente de acompañamiento de la UNAD, pues corresponde a mi nombre, porque pues soy la persona, digamos, encargada de acompañarlas a ustedes en mi rol de tutora. ¿Listo? Y ya la persona externa o si ustedes se encuentran en los formatos que dice docente titular, pues ya hace referencia al profesor que acompaña al profesor, perdón, de la institución educativa, del grado donde ustedes están realizando su práctica pedagógica. ¿Listo? Entonces, para que de pronto no se vaya a volver a generar pues como la duda en esa parte. Es bien importante que ustedes hayan sido puntuales en las respuestas que suministraron en este formato, porque como les digo, todo es un hilo, ¿no? Todo lleva una secuencia. Entonces, aquí ya ustedes partieron con el suministro de información. Ya como esa información la tienen en la anterior plantilla, pues se trata de pasarla a este espacio, ¿sí? Para que pues le vayan dando forma. Entonces ya está la descripción, está el reconocimiento. ¿Qué pasa? Que pueden tener en cuenta ustedes acá que en la plantilla, en la actividad que ustedes entregaron, la cual pues tuvo una extensión para que puedan entregar sus actividades completas, ¿sí? Em, Puede que en algunos casos se hagan algunas observaciones, entonces ya en esta plantilla ya no se deben encontrar, pues, digamos, esas dificultades, esas fallas, ¿sí? Sino que aquí ya se va a realimentar y se va a trabajar la información de acuerdo a las observaciones que se hayan realizado. ¿Listo? Entonces ahí ya va quedando el trabajo corregido, ya va quedando completo. Si ustedes no encuentran algunas observaciones, si yo no les comunico, porque en algunos casos pues yo trato de comunicarme por interno, ya cuando es algo que alude pues como a todo el grupo o a un gran porcentaje, pues entonces yo les doy a conocer
de manera general en el grupo, pero por interno yo me estoy comunicando con ustedes porque hay cositas que solamente le competen al docente de formación y no a todo el grupo, ¿listo? Entonces, miren, acá está el espacio para el reconocimiento del contexto educativo. Ustedes ya hicieron una descripción detallada. Ten- yo siempre hago énfasis en que si bien hay muchos estudiantes que se encuentran asignados en las mismas instituciones educativas, en las mismas sedes, pues cada uno de ustedes tiene una forma de expresión. Sí, asimismo un orden para la descripción de sus escenarios de práctica. Entonces, esa descripción, así se trate del mismo lugar, no puede ser igual a la de Pepito con la de Juanito. ¿Listo? Entonces, para que también tengan de pronto presente esa parte, recuerden que no es un trabajo colaborativo, la práctica pedagógica es individual. ¿Listo? Entonces, para que no nos vaya a coincidir ahí. Se presentaba una duda en torno a este espacio dice la caracterización del horizonte institucional, la visión, la misión, los objetivos, y me decían, pero yo cómo hago para cambiarlo, no, resulta que así como con las leyes, la normatividad, que nosotros no podemos parafrasear una ley, no podemos parafrasear un artículo, sino que lo tomamos y hacemos la debida citación o referenciamos, pues asimismo se trata de la misión, de la visión, de los objetivos de la institución educativa donde ustedes están realizando su práctica pedagógica, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque es algo que ya está establecido y usted pues no va a llegar a cambiarlo. Entonces, aquí se toma del PI, del proyecto educativo institucional, o se toma del manual de convivencia, o algunas instituciones manejan su página web. Entonces, pueden tomar la información, pero recuerden la importancia de hacer las respectivas referencias. ¿Listo? De referenciar. La caracterización del grupo. Entonces tienen que ser bastante detallistas en lo que la información que van a suministrar. No es solamente decir, hay tantos niños y ya en el salón hay 30 niños, 15 hombres, 15 mujeres y ya no. Vamos a tratar de en esa descripción dar detalle, ¿sí? Entonces, bueno, que de qué cantidad de niños y niñas hay de acuerdo al género, en qué rango de edades se encuentran, cuál es la edad, ¿sí? Que más se detalla en este grupo, cuáles son los procesos de desarrollo que se están manejando, las necesidades educativas que están presentando, cuál es el contexto familiar. También tener en cuenta los aspectos socioeconómicos que de alguna manera también pues tienen ¿qué es? Tienen pues como su cabida ahí y que va a repercutir de alguna manera. ¿Cuáles son los gustos, los principales intereses de los niños y niñas? ¿Listo? Entonces, como les decía, ya ustedes hicieron este ejercicio, pero es muy importante que ustedes lo puedan realimentar, que si bien se puede hacer a raíz de la observación que se realice de la primera entrega que ustedes hicieron, ¿sí? Como también puede ser a raíz de la observación que ustedes, bueno, ahora ya tienen la oportunidad de compartir más tiempo con esos niños, ya han asistido más veces a las instituciones educativas, entonces pueden decir, ay, no, yo quiero realimentar en esta parte, entonces es válido. ¿Listo? Es muy válido los enfoques, el papel de la familia, las referencias. Y ya lo que corresponde, entonces miren que en esa parte ustedes ya tienen un gran trabajo adelantado, ¿sí? Ya no es coger y cómo empezar desde cero, sino que ustedes ya tienen sus bases. O lo que pueden hacer es que, bueno, no hay más observaciones, siento que el trabajo ya está completo, entonces simplemente lo que hago es pasarlo acá. Ahora bien, si se trata de su propio trabajo, pues no hay problema con lo de Turnitin, con las coincidencias, ¿sí? Pero en esa referencia bibliográfica, pues también ustedes pueden anexar, no está de más, que es tomado de su primera entrega,
de las actividades, ¿sí? Si no, no hay dificultad. Lo que sí quiero que tengan muy presente es cuando ustedes tomen de otros autores, que si que yo tome como referencia a un estudiante que ya está en tercer semestre, ve en su tercera práctica pedagógica, aunque sea el estudiante de tercera práctica pedagógica, usted debe referenciarlo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el dueño de esa información o el dueño pues de ese trabajo, de ese aporte es la otra persona. Entonces, siempre que nosotros referenciemos, pues no va a haber dificultad. ¿Listo? Ahora sí, ya, respondiendo al trabajo que van a realizar acá en esta entrega, que empieza desde aquí, miren. Entonces ya, bueno, aquí ya finalizaron esa primera parte y ahora sí, vamos al reconocimiento de la situación problema. Entonces, está la parte uno. ¿Qué van a trabajar en la parte uno? Ya ustedes hicieron su ejercicio de asistencia al escenario de práctica, ya tienen conocimiento, ya tienen una información. Anexo a eso, ustedes pueden eh, solicitar de manera respetuosa y siempre con profesionalismo el PI. ¿Qué es el PI? Es el proyecto educativo institucional, es la carta, es la Biblia de la institución educativa, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? En el aspecto de características del PI, ustedes van a realizar un análisis, ¿cierto? De ese libro de la institución donde ustedes se encuentran realizando la práctica pedagógica y van a trabajar en el propósito, es decir, en el objetivo de que tiene la institución educativa en marco al proyecto educativo institucional. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la proyección que tiene la institución a mediano y largo plazo? ¿Sí? Y si en este momento está respondiendo a esas expectativas que están establecidas ahí. Bueno, porque una cosa es que en el documento diga, cierto, que hay un propósito, que hay un objetivo, eh, fortalecer en los niños y niñas de la institución educativa las habilidades y competencias de, que es de habilidades artísticas o de competencias de lectura y escritura, ¿sí? En este momento, pues lo estoy diciendo de esa manera, pero ustedes ya en SPI van a encontrar, pues, cuál es la proyección, cuál es ese objetivo y decir, bueno, en efecto se está dando cumplimiento, se están aplicando tales estrategias para que se garantice ese propósito, ¿sí? ¿Cómo se está realizando el proceso de evaluación? Si es solamente una evaluación sumativa, si es una evaluación cuantitativa, si se está manejando la evaluación cualitativa. Entonces, ¿cuál es el proceso de evaluación que se está teniendo en cuenta en la institución educativa? Y si ésta está aportando al fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de esos niños y niñas. ¿Listo? ¿Cuáles son esas características que están manejando, ya sean integrales, flexibles, progresivas, coherentes? Entonces, es hacer un análisis en sí de esas características del proyecto educativo institucional y cuál es el nivel de cumplimiento frente a esas expectativas que se te está dando. ¿Listo? Luego, ¿qué van a hacer? Realizar una descripción, ¿cierto? De acuerdo a las características de los espacios locativos donde enseña el educador entrevistado. Entonces, aquí ya hay unas orientaciones para que ustedes asimismo puedan hacer su descripción en cuanto al tamaño del salón, si es suficiente el espacio que se maneja en relación a la cantidad de estudiantes que a diario están en ese salón, ¿sí? O si están muy apretados, si por el contrario el lugar es tan amplio que hay bastante esparcimiento, que dificulta la enseñanza, que los niños pues quedan en un lado y otro, ¿cierto? Entonces, porque si el espacio es muy reducido, pues tenemos dificultades porque se van a sentir pues como muy apretados, va a haber ese hacinamiento.
¿sí? Pero si el espacio, por el contrario, es muy grande, pues va a ser tan disperso que quizás no logremos captar toda la atención de los niños y niñas y eso se ve reflejado en su proceso de aprendizaje. ¿Listo? Asimismo, ¿cómo está la iluminación del aula de clases? Es un salón que es clarito, que sí le llega la luz del día, ¿sí? O es un salón oscuro que hay que a toda hora prender el bombillo, pues para poder iluminar. La ventilación es un lugar muy caluroso o si el salón es bastante fresco, ¿cierto? El ruido, si tenemos contaminación sonora, ¿cierto? De factores externos o es un lugar tranquilo donde no hay dificultades para poder realizar las actividades. Ejemplo, en alguna oportunidad estuve en una institución educativa y resulta que enseguida em, había una finca porque era una escuela rural, ¿sí? Y el señor sabía pues que estaban en jornada académica, pero preciso en ese momento llegó a talar un árbol. Entonces, ese ruido de la motosierra no permitía poder trabajar de una manera satisfactoria, de una manera agradable, ¿sí? La clase. Entonces, hay ruidos pues que son un contaminante para poder desarrollar nuestro ejercicio. Hay instituciones que quedan al borde de avenidas, entonces también como que no hay digamos que eso no favorece, es un factor que en lugar de favorecer pues va a dificultar. Así como hay instituciones que son bastante, o sea, están bien ubicadas, están muy bien organizadas y no hay dificultades en cuanto a ello. Entonces, tratar como también de describirlo, ¿listo? Bueno, y otros recursos locativos diferentes al salón, donde, donde frecuentemente se desarrollan actividades. Entonces resulta que puede ser el aula múltiple, puede ser la biblioteca, puede ser la cancha. Entonces también tratar como de describir esos lugares locativos que se utilizan con frecuencia para el desarrollo de las actividades pedagógicas. Principales características de la población, perdón. Entonces aquí van a describir ustedes número de estudiantes, cuáles son las edades en las que ellos se encuentran. Ya mencionábamos arriba y retomamos en esta parte el estrato socioeconómico, características étnicas, procedencias, ¿sí? Si vienen de la parte urbana o hay estudiantes que vienen desde la parte rural, entonces todo ello tenerlo en cuenta y describirlo. ¿Cuál es su composición familiar? Es una familia que vive que se compone pues de mamá, papá e hijo o hijos. Sí, sí es una familia que es monoparental, donde solamente el estudiante se encuentra ya sea con el papá o con la mamá o si se trata de familias compuestas, entonces también como tratar de describir esa composición, el nivel educativo y la ocupación de los padres. Entonces miren que ustedes tienen que suministrar una información aquí que aprovechando la entrevista también podrían tenerla en cuenta porque ese docente pues maneja ya esta información, ya conoce a sus estudiantes y les pueden compartir a ustedes también de ello. ¿Listo? Comportamientos y actitudes habituales de los niños en las clases, cuáles son los gustos, cuáles son los intereses que más se reflejan, cuáles son las aficiones. Listo, entonces describir ante qué situaciones ellos van a reaccionar de una manera favorable, así como también hay reacciones que no son pues como tan favorables y que se pueden tener en cuenta aquí porque es nuestra forma de recolectar la información para poder identificar cuál es la problemática. ¿Listo? Actividades escolares extra clase que realizan en la institución educativa. Entonces, toda institución educativa maneja sus proyectos transversales, cómo los están manejando, en qué espacios, qué niños asisten, cómo se está manejando la convocatoria o sí, o para motivar la participación de estos niños y niñas en esos proyectos transversales o de manera general, pues en las actividades escolares que son extra
a las clases que pues normalmente reciben. Hay hay instituciones que manejan rutinas escolares, ¿sí? Que manejan nivelaciones, que se tienen en cuenta las celebraciones. Ahora hace poco, pues en la institución que están muchas de ustedes, se manejaron algunas celebraciones institucionales, entonces también mencionarlas ahí, porque esas actividades no solamente son con un grado, sino que trabajan con toda la institución educativa. Y cómo motivan esa participación, ¿sí? En que favorece, pues, el aprendizaje de los niños. Eh, Describir cuál es la participación, comportamientos y actitudes de los estudiantes en ese tipo de actividades. Ejemplo, una izada de bandera, ¿sí? Y resulta que académicamente ese niño es muy, digamos que tiene un buen rendimiento, es un buen estudiante, pero resulta que su comportamiento en el acto, en el evento de izada de bandera, pues no es el más favorable. Entonces, ¿cómo se está comportando ese niño en en ese tipo de situaciones? ¿Listo? Entonces, también como que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la interacción entre los diferentes actores? Las características que se establecen en la relación entre docentes-estudiantes y estudiantes-estudiantes, así como docentes-padres de familia. Entonces, ¿cómo está la comunicación entre el docente y el papá, la mamá de fulanito, de sutanito, listo? ¿Cómo es la relación entre los mismos estudiantes? ¿Cómo es la relación entre el docente y el estudiante? ¿Sí? Asimismo, la participación de las familias en las actividades académicas de los hijos. Entonces, en casa, si hay participación, si están realizando ese acompañamiento en las actividades propuestas por la maestra, por el docente titular o por las por la institución educativa de manera general, si es algo institucional, ¿sí? Estamos contando con la participación de esas familias. Tener en cuenta también aquí cuáles son los temas de enseñanza y competencias a desarrollar, cuáles son los objetivos a lograr, ¿cierto? Entonces, en el plan de estudio, si ustedes si la profesora se lo comparte o si usted le pregunta, hay un plan de estudio donde se manejan los temas y las competencias que se van a trabajar durante el año escolar en las diferentes asignaturas. Entonces, ustedes no lo van a hacer de todas las asignaturas porque pues no terminarían, es un trabajo bastante amplio, pero digamos que ustedes tienen establecido un horario, ¿cierto? Para su asistencia a la práctica y pueden tomarlo de manera general. Bueno, ¿cuáles son los temas de enseñanza? ¿Cuáles son las competencias que se pretende desarrollar? ¿Listo? Durante ese año escolar, en el caso de ustedes, pues podrían abordarlo desde el periodo académico. Que van a ser una descripción clara y concisa de los temas que se enseñan, las técnicas que se utilizan, el tipo de material didáctico que emplean los docentes, las relaciones interpersonales que se promueven en las diferentes secciones de enseñanza, las técnicas de evaluación que está aplicando, el uso que se hace de los resultados que se logra obtener. Bueno, este niño, esta niña presentó su evaluación, ¿cierto? Y resulta que de todo el grupo, 3 niños no tuvieron buenos resultados. Entonces, ¿qué hace ese docente con esos 3 niños que no lograron, sí? El no lograron, digamos, el aprendizaje de esa temática. Ahora, ¿qué estrategia se va a manejar para que el niño efectivamente logre aprender y no dejar como ese vacío ahí en que simplemente obtuvo un resultado que no se esperaba y ya como que lo dejé ahí? Porque si yo hago una evaluación es con un propósito. ¿Cuáles son los criterios que tienen en cuenta al planear las clases según las competencias a desarrollar? Entonces, de acuerdo al plan de estudio que maneja el colegio para cada grado, ¿cierto? Bueno, el docente tiene autonomía y dice, listo, ese es el plan de estudio, esa es la temática, pero ¿cómo lo voy a manejar? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuál va a ser mi metodología? ¿Qué actividades, qué ejercicios voy a llevar a cabo? Si voy a realizar la elaboración de material, entonces, ¿qué tipo de material voy a utilizar?
¿Listo? ¿Cuáles son los recursos tecnológicos y material didáctico? Entonces, para el desarrollo de mis actividades, de mis clases, ¿cierto? Estoy haciendo referencia pues al docente titular, qué tipo de material es el que más se utiliza o al que tienen acceso, porque a veces pues también está entre el querer y lo que hay, ¿cierto? Entonces, pues el tipo de material que se utiliza, que si tengo acceso a recursos tecnológicos, ¿cierto? De qué manera los estoy empleando y cuáles son esos recursos o esas ayudas tecnológicas que, que puedo trabajar sin ninguna dificultad. ¿Sí? Y cómo se han ido relacionando poco a poco los estudiantes con estos recursos. El desarrollo de la clase. Entonces, ¿cuál es la rutina que el docente tiene a la hora de llegar al salón y cómo se desarrolla la clase teniendo en cuenta que cada jornada tiene unos momentos, cada clase maneja su momento, ¿cierto? Desde esa bienvenida hasta el cierre, hasta la despedida. Cómo ese docente parte de eso básico, ¿cierto? De esos conocimientos empíricos, de esas experiencias que vienen desencadenadas, pues, de anteriores encuentros, ¿sí? Y cómo el docente lleva eso práctico, cómo lleva una experiencia básica a trabajarlo con la temática, pues, que va a abordar. Entonces, ejemplo, que el niño viene de un fin de semana, listo. Entonces, ¿cómo hago para poder introducir mi temática? Listo, voy a partir de preguntarle al niño cómo estuvo, qué tanto compartió, qué tanto hizo ese fin de semana, con quién compartió, ¿es cierto? Y poco a poco voy hilando con la temática que en sí voy a trabajar. El tipo de actividades que realiza o que propone a los estudiantes para el desarrollo de los temas, si siempre son como las mismas actividades o es bastante dinámico, bastante motivador y tiene diferentes propuestas para los encuentros. La relación de los temas de la clase con los temas de clases anteriores. Bueno, resulta que planeé mi clase, ¿sí? Y la dejé hasta ahí y ya digo, en la siguiente clase pues abordo un tema completamente diferente o si estoy llevando la secuencia y hoy hice una clase y resulta que en la siguiente clase retomo lo que trabajé anteriormente. ¿Listo? La evaluación de los aprendizajes de sus estudiantes. Entonces, ¿quién es la persona encargada de evaluar y cuáles son los tipos de evaluación que está implementando? La diagnóstica, la sumativa y la formativa. Entonces, ¿cuáles son esos métodos que utiliza a la hora de evaluar? ¿Listo? El rendimiento académico. Ay, caramba. Bueno, ¿cómo es ese rendimiento académico de los niños y niñas? Entonces, ¿qué van a hacer? Enunciar uno o dos de los temas que según la percepción del docente entrevistado son los más difíciles de aprender y describir qué estrategias está empleando y qué recursos didácticos utiliza el docente para facilitar su aprendizaje, ¿cierto? Indagar por los resultados de aprendizaje obtenidos con el uso de esas técnicas y recursos. Asimismo, como indagar por las dificultades que tiene para utilizar otras técnicas y otros recursos. Entonces, mm, mire que ya ustedes empiezan a profundizar aspectos en los que les gustaría mejorar su forma de enseñanza y o el aprendizaje de sus estudiantes. Entonces, mire que la entrevista no es simplemente hacer por hacer, ni tampoco es que tengan que hacer todas las preguntas que aparecen en el documento, sino identificar las preguntas que ustedes necesitan para poder trabajar este cuadro. ¿Listo? Me regresé sin querer. Bueno. Ahora sí viene la interpretación argumentada. Arriba ustedes suministraron la información que lograron obtener de la entrevista. ¿Listo? Entonces me hacían la pregunta, bueno, hacemos la entrevista y tenemos que copiarla tal cual. No, no hay que copiarla tal cual. Ya ustedes
acabaron de observar que hay un cuadro, ¿cierto? Donde hay diferentes espacios, diferentes campos que hacen relación pues a una situación sobre la cual ustedes están también entrevistando al docente y ahí van a compartirnos pues la información obtenida. Ahora sí viene la interpretación argumentada. Entonces, ¿qué nos dice? Analizar desde la teoría cómo los procesos o situaciones observadas influyen en las relaciones académicas, personales y profesionales que se dan en el ámbito educativo observado. Listo, cuando a mí me dicen analizar desde la teoría, listo, usted ya tiene una temática que logró observar, ¿cierto? Pero ¿qué implica? Que yo busque un autor que aporte o que trabaje sobre esa temática que yo estoy identificando, sobre la cual yo estoy trabajando en este momento. Entonces, tengo un autor, lo voy a citar, lo voy a referenciar, que aborda X tema, ¿sí? Ahora sí, desde ese aporte, desde esa teoría, ¿sí? Voy a analizar lo que he logrado observar hasta el momento en mi escenario de práctica pedagógica. Luego entonces están las conclusiones que ustedes ya saben. eh, Todo trabajo debe concluirse, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer en este espacio? Van a determinar en qué aspectos o temas podría llevarse a cabo en el proyecto de acción pedagógica. Entonces, aquí ya ustedes una vez han realizado esa entrevista, han hecho un ejercicio de observación, ¿cierto? Ya ustedes se sientan, analizan y concluyen. Bueno, en el salón se está presentando, ahora sí ya yo respondo a mi pregunta. Entonces, en el salón de clases o en el grado tal se está presentando estas dificultades, que son temas o que son temas de interés dentro de mi práctica pedagógica o, bueno, temas de interés que se podrían, ¿sí? Trabajar dentro de esa proyección de acción pedagógica por X y Y motivo. Bueno, ustedes ya ahí van a concluir, pero entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que a raíz de esa entrevista y de los ejercicios de observación va a llegar el momento en que ustedes ya van a poder identificar cuál es la situación problema, ¿cierto? Y cuáles son esas temáticas que van a trabajar. ¿Listo? La parte 2, ¿en qué consiste? En organizar, en estructurar la entrevista del docente. Aquí ustedes encuentran pues que hay un alistamiento, hay una introducción, hay un desarrollo y hay un cuestionario. Entonces, en el alistamiento, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Listo, ese es un protocolo que ya está sugerido. Entonces, en el alistamiento, en la reunión de presentación ante la institución educativa, se sugiere que en la revisión del plan de trabajo se concrete con el directivo docente y el docente de la institución educativa las citas para la entrevista, ¿cierto? No me vayan a coger a ningún docente de buenas a primeras, sí, profe, es que le voy a hacer una entrevista. No, tal como lo hizo su compañera Natalie, ¿sí? Que primero habló con el profe, que pidió el espacio, que ya se hizo una cita, tal como lo está manejando la otra compañera, Jorleni, ¿sí? Que me quedó la frase, estuvo tanteando el terreno, ¿sí? Ah, por decirlo de manera pues coloquial, ¿cierto? Y que ya pues va a tener su espacio donde la profesora le va a decir, bueno, en esta fecha, en este día, en este momento, a tal hora vamos a realizar la entrevista. Entonces, perfecto. ¿Por qué? Porque le estoy dando la posibilidad al entrevistado de que se organice de acuerdo a sus tiempos. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que ustedes van a hacer en la etapa de alistamiento. Bueno, y está pues ya la introducción, el desarrollo, cómo van a trabajar ahí. Ese es un protocolo, ahí no vayan a cambiar. Aquí tienen el cuestionario, bueno, pues cuáles son las preguntas que van a manejar. ¿Listo? En la parte 3,
¿Qué nos dice entonces en la parte 3? Que a partir de la lectura del contexto, la entrevista aplicada y el análisis de los autores, usted puede identificar la situación problema para trabajar el proyecto de acción pedagógica. Señoritas, yo necesito que ustedes me recuerden para cuándo tenemos el siguiente encuentro. Profe, el siguiente encuentro está para el 18 de octubre. Pues ya se hizo 20, porque el uno era el 4, el otro el 18. El siguiente ya de la unidad 3 está para el 8 de noviembre y el 25 de noviembre. Y el 28 de noviembre. Bueno, a ver. Luzmila, ¿para cuándo está el quinto encuentro? En la unidad 3 está para el 8 de noviembre y para el 25 está el de la unidad 3. Y el momento final para el 28 de noviembre. Listo, entonces, a ver, voy a ver aquí, tenemos... Listo, tenemos entonces que ya hemos logrado un gran avance, listo, y ustedes una vez realicen pues aquí su actividad. Ay, caramba. Dame un momento que... Un momento, por favor. Listo. Entonces tenemos, pues les decía, ya ustedes logran identificar, entonces se vienen a esta parte donde van a hacer la descripción del problema, ¿cierto? ¿Qué fue lo que en relación pues a la información que ustedes ya lograron obtener? Entonces hay que tener en cuenta el tipo de autoridad que ejerce la persona a la que ustedes le van a hacer la entrevista, las relaciones que se están presentando, como es entre docentes estudiantes, estudiante-estudiante, el comportamiento de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, en relación a eso, ustedes van a responder aquí esas preguntas. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema detectado? ¿Quiénes están involucrados y de qué manera? ¿Qué ocasiona el problema? ¿Cuándo sucede? ¿Dónde sucede? ¿Sí? ¿Cómo está interviniendo el docente? ¿Cómo actúan los estudiantes? ¿Qué relaciones se obtienen? Y en la interpretación, pues ustedes ya saben que ya vienen sus aportes. Una cosa es describir tal cual como suceden las cosas y en la interpretación ya es como ustedes lo están
sí, valga la redundancia, lo están interpretando, ¿cierto? ¿Qué concepto pues le están dando? De acuerdo a la identificación de las cualidades, las habilidades, las actitudes, las competencias, los paradigmas, cuáles son esos modelos mentales, cuáles son esos juicios, cuáles son esas emociones, cuáles son las creencias que se dan en la sesión. ¿Listo? Ya organizan ustedes aquí su interpretación. Y acá tenemos lo que es la argumentación, ya desde una teoría. Recuerden lo importante que es trabajar con el aporte de diferentes autores que estén trabajando pues la misma temática o que hayan hecho aportes, perdón, en relación a la temática que ustedes consideran pues que van a abordar ya para su proyecto de acción pedagógica. ¿Listo? Y finalmente pues ya estaría lo que son las referencias bibliográficas. Entonces ahí, como les decía, muy importante que ustedes trabajen en relación a las normas APA de la edición 7. ¿Listo? Entonces, pues ese sería prácticamente el trabajo que ustedes van a desarrollar a raíz de esa entrevista que van a organizar, que van a trabajar con el docente titular de la institución educativa, pues ustedes ya van a poder tener la información y van a poder trabajar, estructurar el documento. ¿Listo? Tengan en cuenta los formatos que deben ir entregando y organizando su carpeta de práctica pedagógica. Asimismo, recuerden diligenciar el formato de asistencia a este encuentro tutorial. Y bueno, con ello finalizaríamos nuestro encuentro tutorial de acompañamiento número 4. ¿Listo? Profe, ¿le puedo hacer otra pregunta? Sí, Luzmila. ¿Usted ya terminó de calificar la tarea 2? Bueno, Luzmila, entonces voy a finalizar aquí la grabación porque pues es en relación al encuentro tutorial y respondiendo tu pregunta, sí señora, entonces ya se debe ver reflejado, ¿listo? Si no hay más preguntas en relación a este encuentro, pues me voy a permitir ya finalizar la grabación para que vamos terminando pues como la actividad. ¿Listo? Ok. Entonces, las compañeras que están aquí conectadas, ¿tienen alguna inquietud referente a esta actividad? Profe, antes de que se vaya a retirar, yo revisé antes de entrar a la reunión y mi calificación no se ve reflejada.